to boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier, to the new heavens and the new earth, the final frontier. This is Carlos Dávila. Para suscribirte, aquí. Para el website, allá. Un mensaje para hoy. Esa meseta está ahí, esa piedra está, una piedra enorme que está ahí bajo la cúpula, bajo una cúpula dorada que los musulmanes construyeron ahí. Pero esto me trae a otro punto final que quiero dejarles con esto, y es que se está escuchando hoy dentro del cristianismo, y este es el problema que hay cuando ponen a un lado el Espíritu Santo de Dios, cuando ponen a un lado las cosas sobrenaturales que Dios hace a través del Espíritu Santo y su palabra, cuando ponen a un lado el Urim y el Tumim, por decirlo así. La lámpara se puede apagar y el cristianismo puede seguir, ¿no?, nominalmente, de nombre, de práctica, de ritos, y la vida, las piedras vivas, esa comunicación con Dios, ese pregúntame y yo te responderé, puede que se haya convertido como un espejismo que se ve allá a la distancia. La distancia es enorme hasta allá donde el sol está alumbrando, pero se puede ver un tipo de espejismo que no es una realidad, y la iglesia puede estar cometiendo ese error también, muchos en el cristianismo, y no quieren aceptar la realidad, la inclusión de Israel en el plan de Dios, en la salvación de Dios, en la restauración de Dios. No podemos nosotros olvidarnos de lo que ocurrió en el Sinaí, no podemos olvidarnos de Jacob, ni de las 12 tribus de Israel, no podemos olvidarnos de lo que está pasando ahora en el Levante, en la Tierra Santa, no podemos olvidarnos de eso. Dios tiene propósitos con Jerusalén, aún los muros que están ahí hablan todavía. El Espíritu de Dios decidió, por petición del rey Salomón, que tus ojos, Dios, estén siempre mirando este lugar, oh Dios, que tus oídos, oh Dios, siempre estén escuchando lo que se dice en este lugar, ahí en Jerusalén, ahí en esa plataforma, ahí cerca de ese muro que hoy se le llama el muro de los lamentos, piedra sobre piedra que quedó todavía ahí de la construcción que hizo Herodes el Grande. Aunque piedra sobre piedra cayó, sí, según Josefo explica también, fue una destrucción completa y total, pero quedaron algunos vestigios de las piedras de adentro, de abajo, que el rey Herodes había puesto, y esas piedras se han descubierto en el día de hoy. Ahí están todavía hablando de hace 2000 años atrás. Todo lo que dijo Jesucristo que iba a pasar, pasó. Y en el año 70 ya sabemos la historia de lo que ocurrió con el templo, ¿no?, en Jerusalén. Entonces hay una teoría, quizás enseñanza entre algunos cristianos, y me temo que está tomando auge esto, de que el templo que se va a construir por los judíos no tiene que construirse en el área donde está la mezquita y donde está la cúpula dorada. Es el área que el rey Herodes, la plataforma que él hizo, mandó a hacer, a expandir. Lo que hizo fue que tomó el templo de Zorobabel y lo hizo un super templo en ese lugar. Pero la idea es que se equivocaron. Están diciendo algunos cristianos que en ese lugar no es el lugar del templo, que es más abajo, que la ciudad de David, la parte que se identifica con el rey David, es más abajo, y que ese es el área donde el templo debió de estar y donde el templo se va a reconstruir otra vez. Pero es algo muy sencillo y pasan por alto pasan por alto esta observación. Es el Monte de los Olivos. Les acabo de decir del Monte de los Olivos, el lugar de Getsemaní, la prensa de aceite. No es muy difícil, si vas a Israel y visitas la meseta el Temple Mount, que se llama la meseta del templo, y subes al Monte de los Olivos, vas a ver, como dicen algunos, una línea ley establecida visualmente desde el jardín, desde el Getsemaní, desde el área del olivar,
se puede mirar directamente hacia la meseta del templo, donde estaba el templo anteriormente construido, pero ni siquiera tienes que buscar las paredes, las piedras del templo, nada de eso. Simplemente mira el lugar de Moriah, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque en todo ese monte sigue habiendo una piedra extraordinaria, una piedra que parece fuera de lugar, una piedra que parece sobrenatural, y debajo de esa piedra hay hasta un espacio que ahora los musulmanes y los palestinos lo han utilizado, le han puesto tapetes y alfombras para ir ahí a meditar o a orar. No se puede entrar abiertamente ahora a la cúpula. Cuando yo fui, la primera vez que fui a Israel, todavía se podía entrar a la cúpula. Me tocó entrar adentro de la cúpula dorada y ver la piedra, literalmente. Ahí está la piedra, tenía un pequeño cerco de hierro, pero tú podías meter la mano y tocar la piedra. Y te dejaban caminar por debajo de la piedra, al hueco que les estoy hablando. Tocamos la piedra, la vimos, le sacamos fotos y bajamos debajo de la piedra al lugar, al espacio que hay debajo de esa piedra. Es impresionante, esa piedra está ahí. Olvidándonos de todo lo demás, simplemente que vaya alguien al Monte de los Olivos, en la parte del olivar, más o menos dejándose llevar por lo que en inglés llaman un line of sight, o una línea ley, que se le llama también, que simplemente es punto A, punto B, es un punto de referencia. Yo estoy viendo cierta montaña allá, al final yo puedo usar ese punto de referencia y trazo una línea ley desde este punto donde estoy hasta aquel punto. Y siempre que ande por aquí, por este lugar, vengo a este punto, hallo la referencia y veo la otra referencia y ahí hay una línea ley, ahí hay un line of sight también. Si vamos al monte del Olivar, donde están los olivos, donde estaban los discípulos, que prácticamente cada vez que ellos estaban en Jerusalén, era ahí donde se reunían, donde comían, donde pasaban el tiempo. Es un tiempo muy triste y amargo para el Señor, la noche que Él fue entregado, ¿no? Que fue traicionado por Judas Iscariote. Él estaba ahí, ¿no? en ese lugar, en el Getsemaní. Bueno, de día, desde ese lugar se podía mirar directamente. Yo desde aquí a la distancia puedo ver lejos, está lejos, pero se puede distinguir el edificio del Museo Espacial, que es como, no cuadrado, es cuadrado, pero es alto hacia arriba. Y se puede ver a la distancia. Y yo puedo pensar que desde el lugar donde estaba Jesús de Nazaret y los discípulos, ellos, supongamos que ese edificio allá a la lejanía, bien lejos, fuera el templo, y hasta tiene la forma que tenía el templo, así cuadrado, alto, ¿no? Como se dice. Puedo ver directamente hacia ese edificio. Pues ellos podían mirar a través de la puerta dorada, que es lo que se le llama la puerta oriental, la puerta del este. Viendo desde el olivar este hacia el templo oeste, ellos podían trazar y mirar por encima de la puerta dorada, de la puerta oriental, por encima, y ver la entrada del patio de los gentiles, del patio de afuera del templo, y seguir hacia la parte donde se entraba dentro del templo. Y si seguías en esa dirección, ibas a dar con el lugar santo, ¿no? De ahí en adelante no se hubiera podido pasar, porque estaba esa cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero lo que les quiero decir aquí es que esa observación la tenían ellos, Jesús y los discípulos, y ellos hablan en los evangelios, ¿no? Se comentan cada vez que estaban en el monte del Olivar, y cuánto se tardaban en caminar del monte del Olivar al templo, camino de un día del sábado. Era la relación que existía con lo que Dios había establecido, y con lo que luego se le había añadido también, ¿no? Porque se le añadieron cosas a las leyes establecidas por Dios, que le dio a Moisés en el Sinaí. Pero para que tengamos una... To boldly go to where no man has gone before,
to the new heavens and the new earth, the final frontier.